Saludos desde Santiago de Chile para todos los que nos ven y nos escuchan en todo el territorio y en los 5 continentes. Esta es una nueva edición del foro del Movimiento Asamblea Constituyente que hemos realizado de manera ininterrumpida desde hace ya más de un año, todos los días sábados, que lo transmitimos con grupos de Facebook, aliados, amigos, hermanos, MOV, Asamblea Constituyente y Capacitación Ciudadana. Luego que haya terminado esta transmisión, habrá también un link de YouTube para que todos lo puedan ver en diferido, perdón, posteriormente. En esta oportunidad saludo a quienes nos van a acompañar en esta conversación, que es una conversación de amigos, de amigas, de compañeros. Saludo a Millaray Painemal, que es coordinadora de la Red de Mujeres Mapuche del Traún Pusomo, en la región de la Araucanía. Al compañero Eric Vargas Quinchamán, Lonco, autoridad ancestral del Futa Huilimapu, ¿no? También uno de los primeros dirigentes mapuche, líderes mapuche que impulsó la idea de la Asamblea Constituyente, y la abogada constitucionalista Mila Chávez, que también es una antigua militante del movimiento de la Asamblea Constituyente. Agradecemos al equipo de comunicaciones del movimiento por hacer posible la puesta en escena de este foro, a María Elena Germán, abogada de la región de Ñuble, que hará la moderación y trasladará a nuestros invitados las preguntas del público. También saludo a Jaime Parra y a Delchi Santana por su participación en la producción de este evento. Hoy día vamos a hablar de la resistencia mapuche y cómo encaja este proceso que tiene prácticamente 5 siglos con el debate constitucional de nuestros días. Hoy día se presenta la situación de Mapuche cuando la prensa, la televisión, que es monopólica en Chile, está controlada por la élite dominante. Para hablar de Mapuche se habla normalmente de camiones quemados, de actos de sabotaje, ¿no? Como presentando un grupo irreductible que hace desorden en un país ordenado, de un Estado democrático, un Estado de Derecho, etc. Todo eso es una gran mentira. La historia de Chile está hecha de grandes mentiras. La gran mentira que se le inoculó a millones de niños chilenos en los últimos 200 años es que el Estado chileno pacificó la Araucanía, que estos hombres buenos fueron ahí a enseñarles la Biblia y el Padre Nuestro a estos mapuches, ¿no? Que son flojos, que son borrachos, las peores descalificaciones, escondiendo el tema de fondo de que el gran delincuente, el gran criminal, el que ha faltado al derecho, es el Estado chileno, que violó todo lo que se había pactado, todo lo que se había acordado en muchos tratados, partiendo por el Tratado de Quilín en el año 1641, ¿no? Y que estableció claramente que la corona española reconoció que del Biobío al sur, eso es un pueblo, nación cuya soberanía, cuya autodeterminación reconocía el rey de España, ¿no? Esta situación se produjo después de tres grandes derrotas militares del ejército español, con Michimalonco, con Lautaro y con Pelantaro en el siglo XVI. De manera que 40 años después, en el siglo XVII, ya se llegó a este tratado. Pero esto fue ratificado muchas veces
y en 1825, cuando ya estaba instalada la República de Chile, el Parlamento de Chile nombró un comisionado a un alto oficial del ejército que en el Tratado de Tapigüe confirmó lo que habían acordado los mapuches con los españoles. De manera que todo lo que hay después del Tratado de Tapigüe es una brutal violación del Estado de Derecho, de lo que ambas partes acordaron, de respetarse los unos a los otros, de ser aliados en la paz y en caso de guerra defenderse unos con otros, el pueblo-nación mapuche, el pueblo-nación chileno, en fin, es un tratado así con muchas cláusulas que no podemos entrar en detalle aquí, pero todo esto ha sido falsificado mediante el silencio. El pueblo chileno no sabe cuál es el nivel de opresión, de miseria, de desigualdad, de abusos que hay sobre los pueblos mapuches desde ese tiempo hasta ahora, particularmente ahora, en este momento que estamos aquí reunidos, las tropas, la militarización de la Araucanía significa que en las modestas viviendas de las comunidades se cometen todo tipo de atropellos y ya nos estamos naturalizando, estamos aceptando como normal que cada cierto tiempo hay un crimen, ¿no? O una gravísima vulneración de los derechos de los presos políticos mapuches, por ejemplo. De manera que es muy difícil encajar este escenario de violencia, de agresión del aparato represivo del Estado, que para este efecto ha recurrido a la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos por, por gestión del gobierno de Michelle Bachelet, en el segundo gobierno de Michelle Bachelet. Bueno, este estado de violencia, ¿cómo empalmarlo con un debate que hay hoy día en la convención? O sea, ¿qué posibilidades tienen los mapuches de poner en marcha a través de este debate de la convención un proceso de emancipación que tiene que tomar mucho tiempo y requerirá de grandes sacrificios y sobre todo de la más grande solidaridad del pueblo chileno, que es el principal aliado del pueblo mapuche y de todos los pueblos originarios, del pueblo quechua, del pueblo aymara, del pueblo rapanui, del pueblo diaguita, ¿no? Del pueblo cahuéscar, de las comunidades afrodescendientes, etc. Sobre esto vamos a hablar hoy día y le voy a pedir entonces, en primer lugar, para que nos describa cómo es la vida normal en la resistencia mapuche en las comunidades de la región de la Araucanía, a nuestra estimada compañera Millaray Painemal. Por favor, Millaray, estudia la palabra por 10 minutos. Mari, buenas tardes a todos, a todas. Agradecer la invitación de la constituyente. Bueno, quería referirme a lo que dice Gustavo, ¿no? Han sido siglos de opresión, pero también de resistencia. Hoy en día las comunidades seguimos resistiendo, existe un proceso de recuperación territorial. Hoy en día, si ustedes vienen para acá, muchas comunidades están levantadas, la bandera nuestra, porque es casi imposible ya hoy en día vivir en las reducciones, ¿no? Como se redujo, ¿no? La mayoría de la gente vive en 1 hectárea, 2 hectáreas, ya no hay cómo vivir. Eh, por lo tanto, yo creo que hoy en día, en este proceso constituyente, las recuperaciones territoriales están firmemente, bueno, respaldadas también por las organizaciones territoriales, las organizaciones autónomas, y todo con este proceso constituyente, que también es respetable esta opinión, no están en este proceso. Eh, Nosotros como organizaciones sí estamos, de hecho yo fui candidata alterna de suplente de Adolfo Millabur, por lo tanto también nuestra voz como organización también se está de alguna manera expresando en la asamblea, en la convención constituyente, pero también decimos de que esa es una cosa, ¿no? Y lo otro, la realidad que se vive acá, como decía Gustavo, estamos viviendo todos los días violencias que son estructurales, diversos tipos de violencia, como la violencia no tener agua, que hasta el día de hoy la gente, mucha gente de acá, de las comunidades sin agua en Camino del Aljibe. Tenemos la implantación de los monocultivos de pino y eucalipto que han dejado sin plantas medicinales. Hoy en día las machas, como
parteras, las mujeres curadoras de semillas no tienen de dónde sacar, cada vez tienen que ir a parques, parques digamos, estos que están resguardados por CONAF, ¿no? A solicitar sacar plantas medicinales. Entonces es un tema bastante complejo, sobre todo también los jóvenes tienen que emigrar a las grandes ciudades porque aquí no hay posibilidades también de tener de poder vivir, porque en realidad no hay tierra. Y bueno, ¿y dónde se van? A los sectores más marginados de las grandes ciudades. Muchas de las también se van de temporeros y temporeras a la zona central. Entonces hoy día lo que estamos viviendo es, seguimos, ¿no? Yo creo que en este tema de tener que resistir y luchar también por recuperar este territorio que fue expoliado por el Estado chileno y que hasta el día de hoy seguimos viendo a través de las políticas públicas, ¿no? Las políticas de llamado desarrollo que intentan además convertir al pueblo mapuche en algunos, ¿no? Han caído en este tema de los empresarios, los emprendedores, que en definitiva eso tampoco como decimos, no es el futuro que nosotros esperamos. Nosotros estamos luchando por tener más autonomía acá, decidir en el territorio qué tipo de desarrollo queremos. Y no necesariamente este desarrollo que está expoliando el territorio, que depreda el medio ambiente, que hace desaparecer las plantas medicinales. Entonces nosotros estamos en este minuto como organizaciones firmemente en el territorio, en el día a día, en lo cotidiano, ¿no? Y tenemos que luchar, pues, sea un tema, como yo decía hace poco, la resistencia también se da en el espacio doméstico, en el espacio de la cocina, donde tenemos que elaborar nuestros propios alimentos a través de nuestras huertas comunitarias, haciendo sobre todo conciencia en las organizaciones de mujeres acá, porque hoy en día también tenemos una desarticulación de la organización tradicional. Hoy en día la comunidad está muy desarticulada, está todo el tema de las sectas religiosas que nos han dividido, los programas de desarrollo, bueno, y también los partidos políticos, ¿no? Que nos hacen cada uno por seguir un tipo u otro, ¿no? Entonces son muchos los desafíos que tenemos por delante, pero en este proceso también que tenemos que buscar a las alianzas necesarias, como decía Gustavo, con los sectores más desposeídos de las grandes ciudades, en definitiva con el pueblo chileno, que también está sufriendo los embates de este modelo capitalista, económico, neoliberal que nos tiene hoy en día viviendo en estas condiciones. Yo lo dejaría por ahí, Gustavo, para que después podamos seguir aportando un poco más a este conversatorio. Ahí sí. Muchas gracias, Millaray. Quiero recordarles a quienes nos sintonizan ahora que Millaray también es una destacada dirigente de la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas, ANAMURI. Y hay varias amigas de ANAMURI que están viendo este programa. Saludos para ellas en este momento. Entonces le voy a ofrecer la palabra a nuestro querido lonco Eric Vargas Quinchamán, que nos está llamando desde algún lugar ahí de Osorno, según tengo entendido. Adelante, Eric. Un abrazo a la distancia. Feliz Maimon, Cotoaimun, Capo Peñi por la Muen, pues bueno, y somos Capo, bueno, y buen tú. Fenten mañana está come, coso, come, chan, fachan, tomai, amulepe tain, come, Weichan. Bueno, agradecer en primer lugar esta invitación fraternal que se nos hace en participar en esta conversación que nos parece muy interesante, toda vez que se fortalece y se enriquece la visión que nuestro pueblo, nación mapuche, tiene frente a la sociedad, frente a las distintas culturas que interactuamos permanentemente en nuestros territorios. Bueno, el desafío que se nos pone sobre la mesa es tremendamente importante clarificar algunos conceptos dentro de este desafío. Primero, dejar en claro y que aquí en nuestro pueblo, Nación Mapuche, existen distintos corrientes de pensamiento, corrientes de visiones, al igual que en todo tipo de sociedad. Y todos con sus posturas muy razonables. Son distintas formas de enfoque
que al final igual vienen a enriquecer lo que se busca de fondo, que tiene que ver con la autonomía territorial, la autonomía económica, autonomía política, autonomía cultural de los pueblos. Más aún de nuestro pueblo nación mapuche, que tiene una historia milenaria, una presencia milenaria. En más de alguna oportunidad se habla, incluso en los libros de historia que ha creado del Estado chileno, que los mapuches fueron, siempre pensando en el pasado. Yo desde esta tribuna, desde este espacio aquí en un territorio que se llama Pichil, cerca de Osorno, quiero decirle a quienes pregonan esa historia desde el pasado, que nuestro pueblo nación mapuche está vivito, está presente, está activo, dando una lucha incansable porque se le reconozcan estos derechos milenarios como pueblo, como nación existente, preexistente, mucho más de los 500 años que se habla desde la historia. Reconocemos en los tratados que se firmó primero con la corona española y luego con el Estado chileno, que son solamente una muestra, una prueba de la existencia milenaria de nuestro pueblo. Hay algunos que plantean que en base a esos tratados debemos de establecer fronteras. Para mí los tratados son solamente una prueba. El Estado chileno, desde que se instala, ha venido vulnerando permanentemente nuestros derechos ancestrales, nuestros derechos milenarios. Y eso tiene que quedar en evidencia. En más de alguna oportunidad se ha planteado la idea de que en estos gestos de reconocimiento humano hacia nuestros pueblos originarios, nuestras primeras naciones, se establezca una comisión de gente buena que haga un estudio de lo que ha pasado con este genocidio cultural, humano, ancestral de los pueblos originarios. Creo que eso sería un punto clave, porque a la hora de la justicia, primero tiene que florecer la verdad de lo que ha sucedido, y eso permanentemente se ha negado como política pública. Y para tratar de tapar el sol con un dedo, bueno, han aparecido distintos programas, distintas iniciativas, proyectos, proyectitos y proyectitis, pero la verdad del fondo de la herida que tiene nuestro pueblo, simplemente a esta altura del partido, por decirlo, simplemente no existe. Ese es un primer elemento de reflexión que yo quisiera plantear. Si bien es cierto, este proceso de la discusión de una nueva constitución parece ser un espacio interesante de diálogo, de conversación, hay que dejar muy en claro, y en eso lo digo con autoridad moral, porque fui candidato a la constituyente. Esta es una constitución que está discutiendo el Estado chileno para sus políticas públicas como Estado chileno. No es la constitución ni la autonomía que está demandando el pueblo nacional mapuche. Ya la Declaración de Naciones Unidas, ratificada el año 2007, si no me equivoco, y después vuelta a ratificar el 2016 por la OEA, establece que los pueblos ancestrales, los pueblos originarios, tienen derecho a su autonomía económica, política, cultural y creo que también territorial. Entonces aquí también nosotros internamente como pueblo-nación estamos discutiendo, estamos analizando, estamos conversando cómo debe ser esa autonomía, ese autogobierno que debemos instalar. Y cuando la Convención Constituyente plantea como desafío esta idea de que Chile debe ser un Estado plurinacional, entiendo yo como plurinacional, donde convergen muchas naciones, y aquí entre las naciones está la nación del pueblo mapuche, está la nación Cahuasca, la nación aymara, la nación Rapa Nui, la nación chilena. Se converge en ese espacio
y será un espacio de diálogo, de conversación para llegar a acuerdos en cómo debieran aplicarse estas políticas públicas, estas políticas sociales, territoriales. Pero eso es la discusión que tiene hoy día el Estado chileno bajo este modelo que llamaron o llaman convención constituyente, así entiendo. Nosotros como pueblo-nación seguimos nuestra propia línea. Hay derechos internacionales que el mismo Estado reconoció, que fue la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas y tribales del mundo, ¿verdad? Para nosotros los derechos de las primeras naciones, y en su artículo segundo, si mal no me equivoco, establece que los pueblos originarios de las primeras naciones tienen derecho a su libre determinación. Y ese es el enfoque que estamos trabajando, por lo menos una línea de las tantas líneas de pensamiento que tiene el pueblo nacional mapuche. En lo personal estoy fuertemente involucrado en ese proceso, que no quiere decir que nosotros nos cerramos a la oportunidad del diálogo, a la oportunidad de la conversación, a la oportunidad del acuerdo que tenemos que tener incluso con nuestros Wenui, nuestros Wein, no mapuche, ¿verdad? Con los cuales convergemos en diálogos tan fraternales como el que se está desarrollando en este momento, o como el que se inició, ¿te recuerdas, Gustavo, allí en La Tortuga, en Talcahuano, no sé cuántos años atrás nos conocimos, que parecía una locura, y mire cómo al correr el tiempo y más rápido de lo que pensamos, se logra este proceso. No obstante, la Convención Constituyente del Estado chileno ha de entenderse que nuestro pueblo-nación tiene su propio proceso y que mañana esperamos sea bien entendido y podamos tener un acuerdo fraterno de paz y armonía en el territorio. Porque esta autonomía que estamos pensando como pueblo-nación no está excluyendo, no está diciendo que aquí en el Gualmapu, en el territorio mapuche, tienen que irse todos los que no son mapuches. Que nadie haya dicho eso es una locura. Nosotros no lo compartimos. Nosotros tenemos que aprender a convivir y donde, como principio valórico, la sociedad tiene que entender que los ñanrucas, los dueños de casa, son los que tienen la primera palabra y quienes se acercan al territorio, quien va de visita a otra casa, tiene que de alguna forma comprender y respetar esa forma de vida, ese esa forma de vivir, ese ultrafilm armónico que debemos tener como territorio. Así que igual hasta por aquí quisiera dejar estas primeras palabras de Nganazuan Mapuche Ñen, de reflexión sobre nuestra forma de vida. Muchas gracias, Eric, y muchas gracias a Millaray. Le han dejado la vara bien alta a mi amiga Mila Chávez. ¿Cómo puedes, Mila, tú encuadrar este planteamiento de Millaray y de Eric? Porque estamos llegando a la conclusión de que hay una actitud delictiva del Estado al desconocer los tratados que firmó en Chile, particularmente el de Tapí o el de 1825, pero también Eric nos ha planteado que Chile está violando la Declaración de las Naciones Unidas sobre los pueblos originarios el año 2007, ¿verdad? El Tratado 160, el Convenio 169 de la OIT, en que el Estado chileno se compromete, pero firma, lo ratifica y no lo cumple. O sea, es un Estado en falta con el sistema de Naciones Unidas. Y esto es más flagrante todavía porque aquí al ladito tenemos a Bolivia, que en su propia constitución integra con nombre y apellido los 33 pueblos originarios del hermano pueblo boliviano, ¿no? Igual la de Ecuador, la de Venezuela. Entonces, en ese sentido, le pediría a Mila que pudiera ver cómo producir un nexo entre esta lucha que han descrito Eric y Millaray y este ordenamiento jurídico que se pretende ordenar desde arriba del poder, desde el poder constituido. Ellos lo que son culpables de esta situación de despojo, de abuso, de desigualdad, se otorgaron a sí mismos, mediante la ley
21.200, un mecanismo de redactar una nueva constitución en un escenario que tienen perfectamente controlado, o pueden manipular por lo menos. Entonces, adelante Mila, te escuchamos porque estamos en el mero tema candente de hoy. Por favor. No te escuchamos, Mila. Estás muteada. Tu micrófono está... Ahí sí. Sí, ahora sí. Mari, Lamien Millaray, Lamien Eric, un abrazo a Gustavo, a todos quienes nos escuchan. Y bueno, estaba atenta a lo que proponía Millaray, a lo que habla el hermano Eric. Efectivamente, tengo en primer lugar que manifestar mi tremenda admiración y mi tremendo apoyo al pueblo nación mapuche. Creo que junto al pueblo Rapa Nui, sin lugar a dudas, han vivido, digamos, han sido víctimas de un Estado terrorista, un Estado que tiene actualmente recluido al pueblo mapuche en su territorio, y la verdad es que esto tiene digamos, su consecuencia en la forma en que el Estado de Chile se ha venido relacionando con las primeras naciones. Podríamos hablar de que desde que el Estado de Chile se constituye como tal, desconoce estos tratados que tú hablas, el Tratado de Quilín, el Tratado de Trapihue, que si bien es cierto son referencias, como habla el hermano Eric, son tratados, son acuerdos que se han incumplido y que asiste al pueblo nación mapuche recurrir a organismos internacionales, por ejemplo, para exigir el cumplimiento del Tratado de Trapihue, toda vez que ese tratado se suscribió en los inicios de la República de Chile. Debemos entender que el Estado de Chile, desde sus inicios, ha sido tremendamente discriminador, ha sido oligárquico y ha privado a la ciudadanía, a las mujeres, a las minorías y especialmente a los pueblos originarios de participar en la vida política. Sabemos perfectamente cuánto costó que el voto censitario se transformara en universal, lo que fue validando una oligarquía, una clase política, un Estado unitario, un Estado monolingüe, monocultural, desatendiendo a la existencia de toda etnia, de todo grupo, de todo pueblo, nación originaria. Eso es así. La verdad es que se reconoce esta lucha sin tregua del pueblo mapuche en todas sus manifestaciones. Sabemos que hay personas que buscan los acuerdos, los diálogos, personas que tratan de participar desde la institucionalidad, otras que van en son de paz, otras que no encuentran la paz como una solución a los conflictos, un conflicto de despojo, un conflicto donde se ha criminalizado la protesta social mapuche. Entonces, hoy nos encontramos en un escenario totalmente diferente. Y este escenario no solo lo pautea este proceso constituyente que, como bien señala Gustavo, se inicia, digamos, es demandado por la ciudadanía, se inicia bajo el gobierno de la expresidenta Bachelet, que si bien es cierto, no arriba a ningún nuevo pacto social, por lo menos se destaca la participación o el proceso constituyente indígena. Y esto no se trata de ser buenas o malas autoridades, se trata precisamente, como señala Millaray y Eric, de que existen obligaciones que Chile ha suscrito mediante pactos internacionales, convenios internacionales, y que ya no solo se trata de tratados y pactos, sino también asiste lo que la doctrina del sistema de protección internacional de los derechos humanos, el núcleo duro de protección de los derechos humanos, o Jus Cogen, como se le denomina, incluye estas declaraciones que
que nombraba el hermano Eric, que es la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas, que se ratificó el año 2007, y posteriormente la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas, que se ratificó hace muy poco, el 2016. Si bien es cierto, tienen un rango de declaración de acuerdo al robustecimiento del sistema de protección de los derechos de los pueblos indígenas y tribales, considerando y validando el derecho a la libre determinación, el derecho a la identidad cultural, el derecho a la tierra, al agua, al territorio, el derecho al autogobierno y por sobre todo una clase de derechos que es nuevo, que son los derechos colectivos, que son parte del mundo indígena. Todos estos derechos se encuentran consagrados en instrumentos internacionales. Entonces, lo que ha hecho Chile, y esto sí es por efecto de la Constitución actual, la Constitución que nos rige, es prácticamente suscribir, ratificar estos tratados, pero no cumplirlos. Es como digo, tratar de tomar, por ejemplo, el convenio 169 de la OIT y meterlo en una tina y no ajustar el ordenamiento jurídico interno, que es precisamente lo que no recomienda el sistema internacional de derechos humanos. La verdad que los países que están adscritos a este sistema van modificando la normativa de manera de dar cumplimiento a este sistema de protección de los derechos indígenas colectivos y de manera de que se vayan integrando. Lo que ocurre hoy día de cara a un proceso constituyente que, si bien es cierto, demanda la revuelta social, donde vimos enarbolar banderas mapuches, donde vimos enarbolar banderas aymaras, banderas rapanui, no es más que la presencia y la demanda y la constatación que Chile no es un Estado unitario, que Chile ha avanzado y existen en este territorio distintos pueblos, distintas naciones, distintos grupos, diversidades, minorías, pero por sobre todo naciones y pueblos indígenas precolombinos. Algunos mantienen una cultura viva, como es el pueblo mapuche, como es el pueblo rapanui, como es el pueblo quechua, el pueblo aymara. Hay algunas de estas etnias que dentro de este proceso de chilenización o asimilación forzosa y de colonización, incluso han atentado, y esta asimilación forzosa ha significado la disglosia, es decir, la pérdida de la lengua, la pérdida de las costumbres. Entonces hoy día, frente a este proceso constituyente, que si bien es cierto, no es la Asamblea Constituyente soberana, aquella que es el propio pueblo mediante, y los pueblos naciones que se dicta y se llama y se convoca para redactar un pacto social, no obstante tenemos un procedimiento totalmente normado. Yo tengo la seria esperanza de que aún es tiempo que el pueblo nación mapuche, que es la etnia mayoritaria en Chile prácticamente, y de acuerdo al censo del 2017 constituyen el 79% de personas que se identificó, se autoidentificó como perteneciente a la etnia mapuche, de exigir este cumplimiento de estándar internacional. Solo esa exigencia va a permitir que este Estado unitario, que este Estado unicultural pase de este estadio a un Estado plurinacional donde se reconozca a los pueblos naciones y no solo se les reconozca como una cultura diferente, sino como plantea Millaray, como plantea Eric, se les reconozca como nación, con sus costumbres, con sus tradiciones, con sus digamos, instituciones políticas, jurídicas, con sus instituciones ancestrales. Entonces, lo que ha ocurrido en este proceso, en que si bien es cierto, podemos decir que hay paridad y que ya eso es un avance significativo si lo comparo con otros procesos constituyentes en el mundo, tenemos escaños reservados, 17 escaños reservados. Pero esos 17 escaños reservados
y la participación, no fue consultado a los pueblos indígenas. Es decir, este poder constituido, este Estado que quiere mantener esta clase política cooptada, sus privilegios y no compartir poder, e impedir la participación y el reconocimiento constitucional de los pueblos, digamos, está obligado a incorporar en este proceso al pueblo mapuche. Si no se hizo la consulta previa, tal y como lo señala el artículo 6 del convenio 169, y que también lo señala el decreto supremo 66, artículos 6 y 7, aún es tiempo que el órgano convencional, que los convencionales, que están tan obligados a respetar los convenios y los tratados internacionales que Chile ha suscrito en materia de derechos humanos de los pueblos indígenas, de derechos colectivos, puedan hoy día abrir a esta participación e incorporar al pueblo mapuche y a otros pueblos a participar activa y hacer un seguimiento a incorporarse a este proceso constituyente. Es tiempo de que se respete esta consulta indígena, porque yo me pregunto, de no incorporarse, porque también nos dimos cuenta de que en este proceso hubo una baja participación en las votaciones del pueblo mapuche. Me llama la atención, si bien es cierto, grandes candidatas y candidatos, participó un poco más de un 20% del padrón electoral indígena del pueblo nación mapuche. Lo que significa que no hubo la posibilidad de difundir la importancia de este proceso a fin de que el pueblo mapuche se encantara y votara, significa que no se cree o que no hay credibilidad en que este Estado buenamente y de buena fe va a respetar estos estándares internacionales, va a incorporar el reconocimiento de los pueblos, va a respetar el derecho a la libre determinación. Entonces, podemos encontrar muchas respuestas a la baja participación del pueblo mapuche en este proceso, pero tenemos 7 grandes constituyentes. Y voy a rescatar la importancia del derecho internacional en materia de derechos indígenas colectivos. Y lo voy a rescatar incluso respecto al caso Menocos. El caso Menocos fue el año 2008 y precisamente es la machi Francisca Linconao, sin que estuviese vigente el convenio 169 en Chile, ella demanda, pone un recurso de protección porque se afectaba el derecho a la propiedad e interpone este recurso de protección en contra de los dueños del Fundo Palermo, lugar donde se encontraba un menoco, un manantial, desde donde ella podía acceder y sacar distintas hierbas medicinales que crecían en ese menoco. Cuando se encuentra la Corte de Apelaciones de Temuco ante este caso, donde una machi alega derecho a la propiedad, a los derechos ancestrales, a la tradición cultural, no siendo dueña de este terreno, sino que invocando la función social como una autoridad machi validada, legitimada, una autoridad espiritual. Y digamos, llama la atención, y esto es lo que a mí me hace sentido y me otorga cierta esperanza, que no encontrándose vigente este tratado, el tratado del convenio 169, se encontraba previo al proceso de ratificación por el Congreso, es esta Corte la que aplica el derecho internacional y lo aplica sin que esté ratificado por el Congreso. Y en uno de sus considerandos explica que este convenio, no obstante estar en proceso de ratificación, obliga al Estado de Chile a respetar, a promover los derechos que invocaba la machi Francisca Linconao, hoy convencional. Y este fallo es ratificado por la Corte Suprema. Entonces, hemos visto en un periodo de 10 años, más o menos, todos sabemos lo que le ocurrió después, la persecución brutal que sufrió la machi, porque logró en un fallo histórico, el fallo Menocos, demostrar que Chile está obligado a respetar estos convenios, estos tratados, el sistema internacional
de protección de los derechos humanos de los pueblos originarios. Entonces, de la misma forma que el año 2008 pudimos tener este fallo favorable, se ha venido repitiendo, el Poder Judicial ha venido respetando tanto tratados de derechos humanos indígenas como recomendaciones, como resoluciones, como estas declaraciones que señaló el hermano Eric. Entonces, en ese escenario nos encontramos. Yo pienso de que la Convención Constitucional tiene el deber, emplazada por el pueblo mapuche y otras etnias, primero, de incorporar al pueblo mapuche y que esta consulta se desarrolle de forma paralela al proceso. Y segundo, a respetar y a incorporar en la redacción del articulado de la nueva Constitución estos derechos que consagra este sistema internacional al cual Chile se encuentra obligado. Gracias, Mila. Muy contundente tu explicación, muy pedagógica. Muchas gracias. Creo que tenemos una buena sintonía con Millaray y con Eric, y entonces le paso la palabra a María Elena Gelman, quien nos va a dar cuenta de las inquietudes de nuestro público o lo que ella misma estime conveniente de consultarle a los expositores. Adelante, por favor, María Elena Gelman. Muchas gracias, Gustavo. Un saludo, un agrado estar compartiendo acá con Mila, con Eric y con Millaray. Desde la región de Ñuble, estamos por estos lados. Esto nos permite la magia telemática, poder participar de diferentes puntos del territorio y confluir en esta conversación. Bueno, acá tengo algunas preguntas que han llegado de las personas que nos están escuchando, y también aprovechar de agradecer a aquellas agrupaciones y organizaciones que por Facebook nos están transmitiendo, Movimiento de Asamblea Constituyente y también la de Capacitación Ciudadana. Así que por esa parte aprovechamos también de saludar y agradecer en esta instancia. Esta pregunta primeramente es para Millaray, y dice así: ¿cuál es la importancia de seguir creando organización y participación, autoformación en la base territorial? Considerando esto con la posibilidad real que tendrían los convencionales constituyentes para definir un Estado plurinacional y la autodeterminación de los pueblos originarios. Millaray, por favor. Bueno, sin duda es de suma relevancia, ¿no? Seguir fomentando sobre todo la organización, la conciencia, que yo creo que es lo que más cuesta, y también informando a las bases sobre todo de lo que está ocurriendo en el proceso constituyente, porque hay mucha desinformación, como se decía antes, que muy poca gente participó, entonces hay mucha gente hoy en día que está ansiosa de saber cómo va el proceso, ¿no? Yo creo que eso es lo que tenemos que saber, qué va a cambiar, porque mucha gente a lo mejor también tiene muchas esperanzas en este tema, y bueno, y para que se logren estos cambios reales necesitamos también el apoyo, ¿no?, de los otros constituyentes. Sabemos que hay una norma, ¿no?, que se necesitan los 2/3 para que se reconozca, por ejemplo, el Estado plurinacional, intercultural, y que se reconozca también el derecho a la madre tierra o el reconocimiento, como decimos nosotros, del litrógeno monguén. Pero para mí, una de las cosas centrales es que tenemos que seguir fomentando la participación. No es fácil, ¿no?, porque no es llegar y formar organizaciones que se mantengan en el tiempo. Y sobre todo, uno de los aspectos importantes que yo siempre relevo es cómo hacemos organizaciones de manera autónoma, sin depender del Estado. Nosotros en nuestra red de mujeres acá no recibimos fondos de ningún lado, y no queremos hacerlo tampoco porque sabemos que eso nos va a llevar a la división. Cuando hay recursos del Estado, eso pasa, porque parece que fuera una tendencia al Estado dividir para gobernar. Entonces nosotros no queremos, estamos en este proceso de autonomía económica, yo creo que sí es posible, y hacer esas alianzas también con la ciudadanía. Estamos haciendo alianzas con las ollas comunes en Santiago, donde les hemos enviado nuestras semillas
donde ellos también están luchando, ¿no?, por tener soberanía alimentaria en las ciudades. Así que eso yo creo que es clave, ¿no? Y también el tema de tener la información, ¿no?, de lo que está ocurriendo en el proceso allá con los constituyentes. No dejarlos así como que estén encerraditos, sino tenemos que estarlos rodeando la convención. Yo creo que Estás Tenemos con problemas. eco, Millaray, estás con eco. La última parte, repítela lentamente porque se interrumpió tu intervención. La última parte, repítela lentamente, por favor. Tuvo problemas con la conexión, Gustavo. Millaray, Ya. problemas con la conexión. Entonces sigamos con las demás Sí. preguntas mientras vuelve. Bueno, pero en todo caso lo que alcanzó a señalar Millaray es bastante potente e interesante. Así que, bueno, si vuelve ya a conectarse debidamente, vamos a retomar con lo que ella estaba señalando. A continuación, tenemos una pregunta para Eric. Considerando la importancia que le da el pueblo mapuche, el pueblo nación mapuche, a la palabra y al diálogo, ¿cuál es la importancia de esta experiencia y sabiduría milenaria en un camino hacia una genuina asamblea constituyente? Por favor. Bueno, no sé si la consulta que hace lo hace de la perspectiva de lo que es el proceso genuino constituyente del Estado chileno. Yo acerca de este tema no me quiero pronunciar porque creo que tiene su propia dinamismo. Ahora, en cuanto a lo que es la autonomía del pueblo nación mapuche, creo que hay algunos principios valóricos que deben sostener esta genuina proceso constituyente mapuche. El primero tiene que ver con la buena fe. Tiene que ver que esta buena fe debe apuntar que lo primero que se defiende son los derechos colectivos, los derechos humanos personalmente, pero en especial los derechos de nuestra madre tierra. Creo que si nosotros no logramos entender que nuestra Ñuque Mapu, que nuestra madre tierra es un gran ñen, un gran ser vivo que nos otorga a nosotros como sus hijos la oportunidad de vivir en forma armónica con todos sus negüenes, creo que plantearse defendernos nosotros como seres humanos, como personas, desconociendo esos derechos de nuestra madre tierra, siento que estamos perdidos. Aquí nuestra Ñuque Mapu está por sobre nosotros. Si ella está viva, si ella está bien, nosotros vamos a estar bien. Si nosotros estamos mal, como seres humanos, como personas, como ñenche, ella puede sobrevivir. Entonces, hay que Eric. priorizar. Creo que vamos a necesitar que repitas la última frase. La última parte. Bueno, yo decía que si la Ñuque Mapu, si nuestra madre tierra está bien, está en armonía, se mantiene en el tiempo, todos los seres vivos y no vivos que existen en ella van a estar bien. Pero si nosotros nos preocupamos de nosotros solamente como personas, como ñenche, y no nos preocupamos de vivir en armonía y en equilibrio con nuestra madre tierra, no tiene ningún sentido, porque eso es pan para hoy día y hambre para mañana. Eso es lo que pienso, que debe quedar muy claramente establecido en cualquier documento que hable en especial de los derechos de nuestros pueblos, naciones originarias o nuestras primeras naciones. Trato de evitar usar el concepto de indígena y etnia porque siento que lo siento un poco despectivo. Creo que nosotros debemos ir dándonos nuestra propia dignidad como pueblo-nación. Eso quería agregar. Muchas gracias, Eric. Y retomando lo que tú señalas, tenemos el ejemplo de la Asamblea Constituyente de Ecuador, que la actual Constitución del Ecuador, ¿no es cierto?, consagra y reconoce los derechos de la naturaleza, de la madre naturaleza, incluso el llamado buen vivir.
que discúlpenme que no lo diga en la palabra propia del pueblo ecuatoriano, ¿no es cierto? Pero hay allí un concepto potente, que incluso en algunos casos se ha planteado como una nueva, la vanguardia del derecho constitucional latinoamericano. Y eso creo que es de real importancia. Y ahora continuamos con una pregunta para la colega Mila, que nos hiciste, digamos, un resumen anteriormente muy importante de la situación desde el punto de vista jurídico, ¿no es cierto?, de la problemática que hoy día existe en cuanto a la Convención Constitucional y lo que debería haber sido respecto del tratamiento en esta convención, en esta figura de los pueblos, naciones originarias de nuestro país. Y en ese sentido, me recordé del concepto de el Estado constitucional ampliado, en el que a falta de, ¿no es cierto?, la normativa específica en una constitución política, esta está hecha de tal forma que puede tomar elementos de otras constituciones o de otras reglamentaciones para completar su propio vacío normativo. Esa es una cuestión que me quedó dando vuelta con lo que tú señalabas respecto de lo que se planteó como la ausencia, ¿no es cierto?, del tratamiento adecuado de los pueblos, naciones originarios de nuestro país. La pregunta, Mila, es la siguiente. ¿De qué forma podrían las y los convencionales escribir realmente una nueva constitución cuando deben regirse por las restricciones impuestas por la ley 21.200? Es decir, no pueden alterar los tratados de libre comercio, tampoco alterar los quórums de 2/3, ni llamar a plebiscito para que el pueblo decida materias clave. Esa es la pregunta que hace alguien del público. Bueno, en primer lugar, es absolutamente efectivo que esta reforma constitucional, que es el resultado de este famoso acuerdo por la paz y la nueva constitución, es el poder constituido quien coopta esta soberanía que radica en el pueblo y en las primeras naciones. Esa es una primera reforma que debiera tener la soberanía. No radica solo en la nación, entendiendo nación chilena unitaria, sino que una primera reforma sería lograr que estos convencionales, no obstante las delimitaciones que tienen los quórums impuestos, que son altísimos, que son los más altos de cualquier proceso constituyente para poder introducir mejoras sustantivas, es que la soberanía radica, ¿cierto?, en la nación y en las primeras naciones de los pueblos originarios. Si bien es cierto, vamos viendo que a poco andar los convencionales van alineándose en torno a una idea política, a otra, han estado viendo el reglamento. Hay situaciones que preocupan, no obstante, soy de aquellas personas, de aquellas ciudadanas optimistas, de aquellas ciudadanas que pienso que nuestra participación, nuestra educación, el seguimiento y el control social es una tarea y un deber de todas y todos, sin exclusión. Sobre todo aquellos grupos, aquellos sectores que en Chile han estado históricamente excluidos, históricamente invisibilizados. Entonces creo que estos quórum y las últimas, digamos, votaciones, sobre todo en esta mesa de derechos humanos, veo con preocupación que la mesa de derechos humanos no incluye o separa los derechos humanos de los pueblos originarios de las primeras naciones. Hay que entender que en la dogmática y en la doctrina internacional que se ha visto robustecida a partir de la segunda mitad del siglo pasado, en lo que a derechos humanos se refiere, los derechos humanos son indivisibles, son progresivos, se complementan los unos a los otros. Y Chile ha hecho caso omiso a un pacto especialmente interesante en materia de derechos humanos que incluye a los colectivos,
que es el Pacto de Derechos Humanos Económicos, Sociales y Culturales, que de la mano con las declaraciones de las Naciones Unidas y de la OEA, de los pueblos originarios, de la mano con el convenio 169 y de la mano con la jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, forma un bloque duro, un bloque esencial, y que si bien es cierto, no puede que después de esta redacción nosotros visualizamos en una constitución una parte, digamos, un principio donde se encuentra cuáles son las virtudes, los valores que tenía la sociedad chilena al iniciarse este momento constituyente. Esta parte orgánica donde va el sopeso, el equilibrio de los poderes que necesita tanto nuestro país. Pero sí podemos mejorar sustantivamente la parte dogmática. La parte dogmática donde están los derechos y los deberes del Estado. Y cuando hablamos de derechos, no puede haber un derecho si no hay un tercero obligado, y en este caso es el Estado y es la sociedad toda transversalmente. Entonces, pienso que si nosotros somos capaces todos de poder educarnos e internalizar cuáles son los derechos que nos asisten y que, por cierto, no están en la Constitución que actualmente nos rigen ni en ninguna normativa interna, sino que los vamos a encontrar del sistema internacional de protección, es allí donde tenemos el deber, a través de la participación, que no consiste solo en votaciones, elecciones o plebiscito como contempla la actual institucionalidad, sino que la participación y el control social forman parte esencial del Pacto de Derechos Civiles y Políticos. Entonces, creo de que nos falta educación, la autoeducación, saber cuáles son nuestros derechos para poder ejercerlos y conocer cuál es la gama de estos estándares internacionales que Chile ha incumplido, que la Constitución del 80 se niega a consagrar, porque tenemos un tribunal constitucional que ha impedido cualquier cambio sustantivo y cualquier demanda social de la ciudadanía. Por lo tanto, yo creo que aún es tiempo, y aunque el tiempo es muy acotado, como sabemos, aun cuando los quórums son muy altos, yo creo que nosotros no podemos perder el foco de que lo más importante que está ocurriendo en Chile no son las elecciones presidenciales, ni las elecciones de core, ni las elecciones parlamentarias. No le resto importancia a ese aspecto de la soberanía, sino que lo que está ocurriendo en Chile, donde debemos tener el foco como mujeres, como pueblos, como naciones, como grupo, es este proceso constituyente. Y aunque este proceso constituyente se encuentra absolutamente normado, debemos ser capaces de exigir el cumplimiento de los estándares internacionales en materia de derechos humanos y así poder avanzar hacia la protección de la naturaleza, hacia la protección de los derechos colectivos, hacia digamos, la renacionalización de ciertos recursos, hacia la transformación del agua como un bien común de la humanidad, a eliminar las zonas de sacrificio, al reconocimiento de los pueblos originarios de las primeras naciones. Pienso que tenemos hoy en día herramientas que antes no se contaban, pero estas herramientas, hasta los propios convencionales las están desconociendo. Entonces creo que aún es tiempo, hemos transcurrido casi 2 meses desde que esto está funcionando, es tiempo de que nos organicemos, participemos, pidamos audiencias, estemos encima, no sitiando, como dijo un político, a los convencionales, sino que acompañando este proceso, aprovechando, conversar con los convencionales, exigir el cumplimiento de estos estándares internacionales. Solo con eso, e incorporando herramientas e instituciones de democracia directa, como el plebiscito, como la consulta ciudadana vinculante, de todas estas herramientas que tienen las primeras naciones, vamos a poder terminar al menos con una
constitución robustecida en lo que a derechos humanos se refiere. Y aún es tiempo, y tengo esperanza, tengo optimismo, y están las herramientas para poder exigir a los convencionales el respeto al control de convencionalidad, el respeto a las obligaciones que Chile ha contraído en materia de derechos humanos. Muchas gracias, Mila. Completamente de acuerdo con todo lo que tú señalas y también tenemos la confianza, o sea, la esperanza más que la confianza, de que los convencionales constituyentes, ¿no es cierto?, que realmente se crean que están posicionados por lo menos, y curiosamente de una de las propias limitaciones de la 21.200, que es el respeto de los tratados internacionales ratificados por Chile. Ahí, como tú dices, coincido completamente en que existe una ventana para que la puedan, ¿no es cierto?, tomar y empoderar para hacer frente a todas estas otras ausencias y debilidades que tenemos dentro de estas figuras. Así que muchas gracias, Mila, por tu respuesta, al igual que Eric y Millaray. Y ahora, sin más, agradezco, ¿no es cierto?, la posibilidad de haberme dirigido a ustedes y dejo a Gustavo a continuación, porque no nos llegaron otras preguntas, pero creo que han sido bastante contundentes las que logramos hacer llegar. Y Gustavo, entonces, adelante para proceder a tus comentarios y cierre del conversatorio. Muchas gracias, María Elena. Creo que han hecho una muy buena dupla estas dos abogadas, Mila Chávez y María Elena. Son un buen soporte jurídico y humano a esta lucha que, como sabemos, ya tiene más de 2 siglos en favor de una asamblea constituyente. Estamos en la parte final del programa, en la que cada uno de los 3 invitados e invitadas pueden hacer una exposición de despedida a nuestro público. Así que le ofrezco la palabra en el mismo orden que tuvimos al comienzo, para un cierre de unos 3 a 4 minutos a nuestra estimada amiga Millaray. Adelante, por favor, Millaray Peinemal. Bueno, yo quiero... Si puedes levantar la voz, Millaray, porque te escuchamos muy bajito. Sí, quiero invitarlos, ¿no?, a todos, a todas, a seguir organizados, a seguir movilizados, a luchar también por los presos políticos mapuche y por los presos políticos de la revuelta. No olvidar que si estamos hablando de este proceso constituyente es porque hay gente que dio su cuerpo, ¿no?, que entregó su cuerpo, entregaron sus ojos, y la lucha continúa, a seguir siendo solidarios, y decir que la esperanza está, la esperanza existe, y vamos a seguir luchando y estableciendo alianzas con la gente de las ciudades. Y les mando, bueno, un gran saludo y a todos ustedes, y en especial a la mía, Eric Vargas. Espero por ahí pronto ir a la isla de Chiloé y pasar a visitarlo. Así que, en Mañón, muchas gracias a todos y a todas. Gracias, Millaray. Le ofrezco la palabra al compañero Eric Vargas Quinchaman. Feliz mai fentre mañón está come según come nutran fachanto feula mai monco taimón. Bueno, quisiera cerrar mis palabras agradeciendo nuevamente la oportunidad de tener esta conversación y siempre la disposición de poder aportar desde una perspectiva de nuestro pueblo una visión acerca del tema. Y quisiera concluir dejando sobre la mesa algunas reflexiones que espero sean bien entendidas, porque es una corriente de pensamiento la nuestra. Yo pertenezco aquí a un gran movimiento que se llama Ñezol Gulanta Futehuimapu, que significa un consejo de autoridades ancestrales del Gran Territorio del Sur, y que abarca varias regiones de este territorio. Y permanentemente estamos trabajando y conversando y analizando estas temáticas en esta disposición permanente del diálogo. Y en esta reflexión quisiera yo manifestar algunas contradicciones que creo que es necesario analizar.
porque nos invitan a conversar, dicen, bueno, aquí hay un proceso constituyente, se dice que el 80, casi el 90% de la población de los pueblos originarios pertenecen al pueblo mapuche, pero cuando se nomina la cantidad de participantes a la constituyente, a nosotros nos dejan 7 cupos y 10 se entregan a otros pueblos. Entonces, parecer contradictorio, porque creo que la participación porcentual tiene que ser proporcional, a mi juicio, respecto del universo de mapuche. Nuestros peñas y nuestras lamuenes que forman parte de esta constituyente, yo entiendo que van en una misión que precisamente lo plantea hoy día este conversatorio. Van en resistencia a lo que se viene, porque quieras o no, si estamos hablando de las primeras naciones, nuestros pueblos, 17 de 150, es proporcional, es justo, sin desmerecer el cariño, la voluntad, el compromiso de muchos de los constituyentes que han sido elegidos por los partidos políticos, por los movimientos sociales, pero que todavía no hemos logrado converger en lo que significa la cosmogonía de los pueblos originarios y se va a establecer un marco que va a representar al Estado chileno. En esta misma reflexión, lo dejo ahí a disposición de su análisis, a lo mejor por una próxima conversación, quiero decirle que con constitución, sin constitución, con reconocimiento, sin reconocimiento, nuestro pueblo va a seguir vivo, va a seguir luchando. Hoy día existen cerca de 10.000 organizaciones mapuches en todo el territorio y cada día levantándose más. No vamos a renunciar a nuestra condición de primeras naciones. Con ley o sin leyes, nuestro pueblo nación está vivo, está activo, está presente. Y téngase presente, dijo alguien por ahí, lo digo desde la emoción de mi piuque. Creo que tenemos que reflexionar más en lo que está sucediendo. ¿Por qué tenemos que decir que aquí en un año, 2 años, se termina la oportunidad de llegar a acuerdos? ¿Quién dijo eso? ¿Por qué tenemos que decir que hoy día los presos, discúlpenme en mis reflexiones, son los presos de la revuelta? Yo digo, son los presos de la reivindicación de nuestros derechos. Cambiemos el concepto. No nos autoflagelemos. Creo que hoy día, Pupeñi, por la MEN, Puguenui, estos movimientos, estos foros, estas conversaciones, tienen que ser un aporte a un diálogo que debe estar mucho más allá de esta convención. Tenemos que ser capaces de sensibilizar nuestra mente, nuestro corazón, entender que todos somos seres humanos, que todos tenemos derechos, que todos tenemos valores, que estamos luchando hoy día con la oligarquía, porque son ellos los que por 200 años o por no sé cuántos años más en todas las colonizaciones del mundo nos han tenido sometidos. Y tenemos que respetarles, porque se juntó un grupo de políticos y dijo, no, aquí firmamos el pacto por la paz. ¿Y quién dijo que son ellos los dueños de la verdad? ¿Quién dijo que son los dueños de la verdad? Conversemos. Pero aquí la bola tenemos nosotros, los pueblos, el pueblo chileno. Y mi última reflexión, disculpe que me tome, ¿alguien me podría explicar qué significa la palabra Chile? ¿Alguien me lo podría explicar? ¿Cómo nos identificamos con algo que ni siquiera sabemos lo que significa? Lo pongo como piso para esta reflexión, para este comedugún, este Nutran. Fentren Mañón, muchas gracias a las ñañas, a los peñis que han expuesto, porque de así, con estas distintas visiones, vamos enriqueciendo este Nutran, este saber, este comemonian, como dijo este buen vivir, una ñaña. Gustavo, un abrazo a la distancia y amulepe tain chaiwan mai, amulepe tain waishan, feleita timay, afita tugun tain chemay. Un abrazo. Gracias, Eric. Me recordó tu discurso allá en La Tortuga, en Talcahuano, que puso los pelos de punta ahí a los miembros del Congreso Nacional del Movimiento Asamblea Constituyente. Esa vez estaba también la Juanita Calfunao, vigorosa combatiente. Saludos desde aquí a Juanita Calfunao.
Bueno, entonces le pido que se despida de nuestro respetable público a la abogada Mila Chávez. Adelante, Mila. Bueno, en primer lugar, siempre agradecida de esta invitación para conversar temas que nos convocan como habitantes de este territorio. Me emocionan las palabras del hermano Eric de Millaray, pero solo puedo, digamos, interpelar y comprometerme y invitar y comprometerles con mucho cariño, con mucho amor, a no bajar los brazos, a seguir preparándonos de los distintos territorios, a seguir luchando por la Asamblea Constituyente soberana. Pero al mismo tiempo, invitarlos a sumarse y a participar en este proceso de forma optimista, con las herramientas que ha dispuesto el derecho internacional de los derechos humanos, sobre todo para las primeras naciones. Creo que es tiempo, aún es tiempo, que el pueblo nación mapuche y que otros pueblos naciones de Chile exijan ser parte, ser protagonistas de este proceso, porque disponen de herramientas que el resto de los chilenos y chilenas quizás tenemos, pero son de menor intensidad. La verdad que el convenio 169, el pacto de derechos civiles y políticos, las declaraciones de derechos de los pueblos indígenas del año 2007, del año 2016, e innumerables jurisprudencias que ya acogen los tribunales en Chile, permiten que sea el pueblo nación mapuche encabezado, son el pueblo numerario en factor demográfico, tal como dice el hermano Eric, son muchos, y que emplacen a los convencionales a ser incorporados en un proceso constituyente donde se pueda deliberar del derecho a descolonizarse, del derecho al reconocimiento, del derecho a la libre determinación, del derecho a la identidad cultural. Los invito. Y de la misma manera, invito a quienes nos escuchan, porque no podemos dejar que los presos políticos, que todos los caídos, que toda esa revuelta y esa demanda social quede en letra muerta porque a la clase política se le ocurrió cooptar este proceso. Yo creo que debemos sumarnos porque sería moralmente inaceptable que este proceso constituyente terminara en una constitución, en un híbrido que ni siquiera nos diera las herramientas para avanzar hacia la justicia social, para avanzar y dejar atrás estas brechas dolientes de desigualdad. Yo los invito a seguir participando desde los territorios, desde los cabildos, no perder oportunidad de llegar a los convencionales, porque es la forma en que podemos hoy en día, gracias a la tecnología, hacernos escuchar, participar, realizar y ejercer el control social. Agradezco esta invitación, un abrazo a Millaray, abrazo a María Elena, también Eric, un abrazo cariñoso para ti, Gustavo. Gracias, Mila. Muchas gracias, Eric y Millaray. Por cierto, a Jaime Parra y a Delchi, que estuvieron en la producción. Permítame una reflexión, más bien dicho desde la memoria, más que desde la teoría. Hace pocos años fui invitado por Juan Carlos Reinao, alcalde de Renaico, y Adolfo Millagur, alcalde de Tirúa, a la formación de la Asociación Chilena de Municipios con Alcalde Mapuche, la AmCham. Y ahí en la ceremonia inaugural pude exponer nuestra opinión como movimiento de la Asamblea Constituyente en el sentido de que los municipios pueden ser, como cualquier institución del Estado chileno, una herramienta donde hay alcaldes mapuche. De hecho, hay más de 13 o 14 municipios con alcaldes mapuche y alrededor de 100 concejales desde el norte de, me parece que es Pisagua, Tocopilla, hasta Puerto Natales. Y claro, juegan un rol importante en defensa de sus comunidades, pero a nadie se le pasaría por la mente
que estando en un municipio, el alcalde o el concejal pueden realizar el proceso de emancipación mapuche que arranca de hace más de casi 500 años, ¿no? Se trata de una herramienta mellada, de una herramienta manipulada por la clase dominante chilena, la oligarquía de la tierra, la oligarquía minera, la oligarquía financiera, que le dan algunas atribuciones al municipio así con cuentagotas, ¿no? Sin embargo, esa asociación ha tenido una labor a nivel nacional y ha hecho sentir las demandas del pueblo mapuche. No obstante que tiene un alcance muy limitado en su normativa, que arranca de la ley orgánica constitucional de municipalidades, que fue, como todas las demás leyes orgánicas, impuesta por la dictadura militar, cívico-militar. Acá pasa algo parecido con la convención. La convención la hicieron un puñado de representantes de partidos que le tienen pánico al pueblo. Esos representantes de partidos no pudieron salir a la calle en octubre, porque si salían a la calle corrían peligro realmente que el repudio de la población se transformara en un franco rechazo a su presencia, como ocurrió en algunos casos, ¿no? Entonces, las encuestas dicen que el 95% de las chilenas y los chilenos sienten desconfianza, rechazo, repudio a estos parlamentarios, a estos partidos políticos. Sin embargo, este grupito que tiene una confianza del 5% de la opinión pública armó la ley 21.200. La convención dijo que la convención solamente puede aprobar algunas materias y las que tengan que ver con el ordenamiento económico transnacional, que en Chile no pueden ser abordadas por la convención, que la convención no tiene atribuciones sobre el gobierno, el parlamento, la Corte Suprema y los demás poderes del Estado, vale decir, no es soberana, y que la convención entonces tiene un quórum de 2/3, que significa en la realidad 103 convencionales sobre 155, es decir, un quórum inalcanzable. Es decir, este 5% que tiene el repudio del 95% se las arregló para crear un proceso en el cual ellos tienen garantía de que el poder económico que concentra el Producto Interno Bruto chileno no puede ser tocado. Pero además que ellos mismos, los mismos partidos políticos que han sido repudiados por su gestión de los últimos 30 años, pasan a controlar los gobernadores regionales, los consejeros regionales, los alcaldes, los concejales, los diputados y los senadores. De hecho, el lunes pasado, cuando se inscribieron las candidaturas, casi no hay candidatos independientes a diputados, a senadores, porque la ley está hecha de tal manera que no puedan juntar las firmas y es un camino tortuoso el que les impide llegar finalmente a la papeleta, ¿no? Entonces ellos ponen en la papeleta a lo que a ellos les conviene. Por eso que cuando fuimos a votar el 25 de octubre del 2020, en la papeleta papeleta 1 y en la papeleta 2 que nos dieron desde arriba hacia abajo, no aparecía la Asamblea Constituyente. Y nos obligan entonces a escoger entre la Convención Mixta y la Convención Constitucional, que son dos constructos, es decir, prefabricados de tal manera que la mayoría de los chilenos no puede influir realmente en sus decisiones. Primero, porque la mitad no vota. Segundo, porque la otra mitad se la reparten un montón de partidos políticos. Y tercero, porque los independientes tienen una representación precaria, prácticamente simbólica, porque no alcanzan realmente a los independientes que quieren cambiar el sistema. No estoy idealizando a todos los independientes, porque con todo respeto, hay unos cuantos independientes que son bien carajos y son capaces de venderle el alma al diablo, vale decir, al gran capital, para dejar la constitución y el modelo económico tal como están ahora, ¿no? Recién, hace un par de días, varios independientes votaron en la subcomisión de la Convención Constitucional de que el quórum de 2/3 es inamovible. O sea, y eso sería todo. Si el quórum es inamovible, todavía no es definitivo porque eso se va a tener que votar en la sala, pero bueno, todos podemos tener esperanza, pero
utilizando la fría racionalidad política, me cuesta pensar de que habiendo 19 votos contra 12 en favor de mantener el quórum de 2/3 a nivel de la subcomisión, en la plenaria vaya a haber una gran diferencia. Es decir, todo indica que si se respeta a pie junto la ley 21.200, como decía el compañero Eric Vargas Quintamán, ahí se van a resolver algunas cosas, pero la esencia de la estructura de dominación neocolonial del capital extranjero sobre el pueblo chileno y la dominación racista, clasista, elitista del 1% sobre el pueblo chileno y sobre todos los pueblos originarios, eso no va a cambiar, ¿no? Y por lo tanto me ha impactado mucho el llamamiento que ha hecho nuestro hermano Eric a plantear que con constitución o sin constitución esta lucha continúa. No vamos a detenernos en el trabajo dentro del municipio, dentro de la comunidad, dentro de la ONG, menos dentro del partido político, porque el partido político, la mayoría por lo menos, está negociando a buen precio los puestos en el próximo gobierno, ¿no? Y lo que le importa al partido es tener presidentes, diputados, senadores, alcaldes, concejales con buenos sueldos y obtener beneficios pecuniarios del desempeño de los puestos públicos, y no le importa la suerte del pueblo mapuche, ni del pueblo aymara, ni el pueblo quechua, ni el pueblo afrodescendiente, ni de la clase obrera, ni el campesinado, ni de las mujeres, ni de las regiones. Le interesa la bolsa, el botín del Estado para obtener beneficios para un puñado de dirigentes que se repiten en las cúpulas de los partidos. En esa realidad, entonces, no vamos a tener una bolita de cristal adivinando qué podemos conseguir o qué no podemos conseguir en la convención, que se llama Convención Constitucional. No se llama constituyente porque no constituye. Vamos a ver cuánta lucha le ponemos, cuánta presión le ponemos en el territorio, Millaray en el territorio, Eric en el territorio, Mila en el territorio, que cada uno de los convencionales que quiere cambiar el capitalismo salvaje que hay en Chile, tiene en sus manos hacerlo. O sea, conozco amigos y amigas convencionales que sacaron 12.000 votos, 15.000 votos en sus territorios. Si ellos organizaran esas 12.000 personas en cabildos, en asambleas territoriales, y hicieran ahí primero el debate y después lo llevaran a la convención, no les quepa ninguna duda que si nos imponen una convención de continuidad gatopardista, en que aparece que cambia todo para que nada cambie, no les quepa ninguna duda que esos 12.000 que votaron por ustedes, amigas y amigos convencionales, van a seguir en la lucha cuando termine esta convención por una verdadera asamblea constituyente en que el pueblo sea totalmente soberano y ejerza el poder constituyente originario que le fue arrebatado mediante la ley 21.200. Yo creo que hemos aprendido mucho. Gracias, Mila, por tus conocimientos. Mucha gente no sabía lo que nos has contado acá, de que la legislación internacional provee cosas que cuando las decimos en Chile parecemos como extremistas de izquierda, pero resulta que para la comunidad internacional son propias de un país civilizado. En realidad el salvajismo, el fundamentalismo, el fanatismo está de parte de los que quieren mantener este modelo de capitalista, este modelo anti-mapuche, anti-aymara, anti-pueblo originario, este modelo anti-trabajadores, este modelo antidemocrático que es el que pretenden perpetuar en esta convención, y espero toquemos madera para que no sea y le pongamos una gran resistencia, porque en toda América Latina está creciendo la resistencia a las dominaciones oligárquicas, y hoy día el hermano pueblo peruano está discutiendo la necesidad de una asamblea constituyente para terminar con 50 años de oprobio de gobiernos oligárquicos y corruptos, igual que en Chile. Por eso les saludo, les agradezco en nombre del Movimiento Asamblea Constituyente y espero que tengamos un próximo debate, porque la pedagogía que se ha hecho hoy día es necesaria, y espero que nuestros compañeros de la Comisión de Comunicaciones envíen a las bases el link de YouTube para que este foro sea viralizado y sea conocido en todo el mundo donde hay compatriotas. No nos olvidemos de más de 1 millón de chilenos que están fuera del país. Buenas noches. Muchas gracias.
Buenas noches. Que estén muy bien, gracias. Chao.